Saludos cordiales un sábado más en este cara a cara de Voz Populi, en el que llevamos los temas de actualidad de la semana, como ustedes saben, que llevamos ya años con ustedes llevando un programa 20-25 minutos con una entrevista a alguien de máxima actualidad para hablar de lo que ha pasado y de lo que está por venir. Esta semana ha sido un poco política, vamos a ver así, cuando no. Había dos grandes citas el sábado pasado. El fin de semana entero para el Congreso del Partido Popular, pero sobre todo el Comité Federal de los Socialistas, donde se ventilaron, iba a decir, algunas diferencias. Llamarlo diferencias es decir demasiado poco, pero bueno, hubo mucho jaleo, como se puede imaginar, entre el presidente del Gobierno, Emiliano García Paje, y otros. Y en el Congreso del PP, que entronizó el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, pues lo que ustedes han podido ver. Esta es una semana complicada, y ha sido una semana complicada por la comparecencia posterior del presidente del Gobierno el miércoles 9. Una comparecencia en la que el presidente del Gobierno, hombre, aclarar de lo que ha pasado con Ábalos, Cerdán y demás compañeros mártires, que decía el clásico, no lo hizo. Evidentemente, él se escuda en que no tiene datos, pero dice que él es un hombre honesto y que está por seguir adelante, que no se va, ni con agua hirviendo, les diría. Y la oposición atacando duro, Partido Popular y Vox atacando duro. Los socios de perfil, vamos a decir así, en términos políticos, unos con más entusiasmo apoyándole, y otros, como el PNV, Coalición Canaria y Compromís, advirtiéndoles al PSOE y al presidente del Gobierno que no quieren ser los últimos y quedarse a apagar la luz, aunque de momento le mantienen con respiración asistida. Ese es el panorama. Bueno, para hablar de todo ello hemos traído a alguien que conoce mucho la política española desde hace muchos años. Él es eurodiputado, él es director de FAES, la fundación que preside el expresidente José María Aznar, es eurodiputado del PP, es presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Europarlamento y es un hombre que sabe de política mucho porque fue durante muchos años secretario general de la presidencia del Gobierno en los gobiernos de José María Aznar, del Partido Popular. Javier Zazalejos, encantado de tenerle aquí la primera vez, pero bueno, esperemos que sea más. Pues encantado yo, para mí es un gran honor y agradezco mucho esta oportunidad de poder mantener esta conversación contigo. Bueno, tenemos ahí en la imagen a Pedro Sánchez en la tribuna de oradores del Congreso, un congreso del que salió, bueno, hemos empleado todos los términos, los periodistas, con respiración asistida, reforzado, en fin. Yo tengo la sensación, no sé ustedes, de que lo que salió es ganando un poco de tiempo a la espera de ver qué dicen el Tribunal Supremo, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Diría yo que por este orden. ¿Usted comparte esto? ¿Cree que ha ganado tiempo? ¿No ha ganado tiempo? ¿En qué estamos? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a la actuación de alguien que realmente está en estado zombie. Es un muerto viviente, ¿no? Y hace una comparecencia en el Congreso después de una reunión del Comité Federal en la que realmente el gran acuerdo del Partido Socialista en ese comité es acordar el suicidio colectivo del partido. No hay otra interpretación en la que lo único que vale es una lealtad absolutamente cerrada al líder, que va a costar muy caro al Partido Socialista y que va a costar muy caro a los socios del Partido Socialista. O sea, ¿usted cree que el PSOE se va a arrepentir de ese apoyo tan férreo a una persona, a Pedro Sánchez, que lleva 7 años gobernando y que evidentemente, como dice la UCO en su informe, ha tenido los dos secretarios de organización, primero José Luis Ábalos, luego Santos Cerdán, en una conformación de una especie de organización criminal que operaba con mordidas y con, vaya usted a saber, que se está investigando, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido. El Partido Socialista, en una ocasión anterior, percibió el enorme riesgo que suponía Pedro Sánchez. Hay que recordar aquello de Alfredo Pérez Rubalcaba, que es el que encuentra ese hallazgo fantástico del gobierno Frankenstein, como le parece absolutamente inasumible. El Partido Socialista en aquella ocasión vio el peligro de tener a Sánchez al frente del partido y hacia dónde le llevaba y se deshizo de él. Pero en esta segunda ocasión el Partido Socialista ni ha calibrado el peligro que representa Sánchez, mayor aún que el que representaba en su momento, y desde luego es un partido que no tiene en absoluto ningún resorte para recuperar dinamismo, para recuperar conexión con la opinión pública, para recuperar una mínima credibilidad en este momento. Hay una inercia, hay una muy estrecha aritmética parlamentaria que en este momento sostiene a Sánchez, pero le sostiene de una manera precaria, y lo que hay es el interés de un conjunto de socios políticos que ven en este momento todavía unas grandes posibilidades de depredación.
Evidentemente, cuando Sánchez se encuentra en un momento de debilidad, cuanto más necesita ese apoyo, el precio va a subir. Esto es un mercado, lo ha sido desde el principio, y en estas circunstancias, digamos, por utilizar una imagen que conocíamos muy bien, la prima de riesgo de Sánchez se ha disparado, y por tanto quien quiera comprar Sánchez tiene que saber, o Sánchez tiene que saber, que quien quiera comprar su mercancía, Sánchez va a tener que pagar mucho más. Bueno, el lunes vamos a ver cómo está esa prima de riesgo Sánchez, que ha bautizado Javier Zarzalejos, porque el lunes en Barcelona se van a reunir los gobiernos, la Generalitat por un lado y el Ministerio de Hacienda por otro. También va a estar Esquerra en esa reunión, en lo que va a ser la cesión de los tributos, en principio solo la recaudación del IRPF a Cataluña, que va a suponer una enajenación por parte de la Hacienda Central, vamos a decir así, de 25.000 millones, que es lo que recauda Cataluña, o lo que se recauda en Cataluña. ¿Tiene peligro esa cesión de impuestos, aunque solo vaya a ser el IRPF en principio? ¿O? Bueno, es que esa es solamente la primera parte de la historia, porque el problema no es que el Gobierno de Cataluña, a través de una agencia tributaria propia, recaude el IRPF, algo que, por cierto, no está en condiciones técnicas de hacer porque carece de medios para hacerlo, sino luego qué va a pasar con ese dinero. El problema es que este es el primer paso para dar a Cataluña un concierto económico que lo que hace es poner gravemente en entredicho la sostenibilidad fiscal del Estado. Y cuando vemos las cifras y los números de un Estado que tiene que atender compromisos crecientes en materia de pensiones, cuando tenemos unos déficits de infraestructuras que se están poniendo de manifiesto todos los días y que van a requerir un programa importante de inversión pública para modernizarlas, cuando tenemos que atender nuevos compromisos en materia de defensa, realmente lo último que se puede hacer de manera responsable es poner en peligro la sostenibilidad fiscal del Estado. Y este primer paso hacia el concierto fiscal con Cataluña lo que hace es poner en algo más que en peligro que realmente el Estado pueda sostenerse fiscalmente. ¿Se puede frenar? Se lo pregunto porque, por ejemplo, Emiliano García Paje ha sido y es muy duro en sus declaraciones, este jueves ha sido durísimo, hablando de que es el mayor atentado contra la igualdad de oportunidades entre españoles desde el inicio de la democracia, desde la Constitución. ¿Políticamente se puede frenar? Políticamente se puede frenar y legislativamente se puede frenar. Y yo creo que uno de los grandes compromisos y de las grandes tareas que va a tener un próximo gobierno, que va a tener la alternativa en España, es, en fin, no solamente frenar lo que se intenta culminar en esta legislatura, sino revertirlo y ofrecer una alternativa constructiva. No se trata de hacer lo mismo que Sánchez, pero en sentido contrario. Yo creo que para eso no nos van a elegir los españoles, sino para hacer algo distinto y mucho mejor. Si no lo he entendido mal, se trata de boicotear todas las acciones de este gobierno terminal, por decir así, de tal forma que los socios, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, se den cuenta de que con Sánchez ya no se puede ir a ningún lado y lo dejen caer, vamos a decir así. Es evidente que nadie puede pensar que el Partido Popular, como alternativa de gobierno, como futuro partido de gobierno, va a asumir algo que es absolutamente contrario a lo que nosotros entendemos que es el interés general de España y, desde luego, a nuestro programa. Por lo tanto, que nadie piense que el Partido Popular va a dedicarse en un futuro gobierno a administrar la herencia de Sánchez. Sucederemos a Sánchez, pero no vamos a ser los administradores de su herencia. Esa herencia hay que recibirla a beneficio de inventario, y cuando separemos las deudas de los activos veremos que realmente de la herencia de Sánchez va a quedar prácticamente nada aprovechable. ¿Usted es de los que con el discurso de Alberto Núñez Feijóo el miércoles salió enchufado, como muchos de su bancada? Se lo digo porque yo estaba allí en la tribuna de prensa del Congreso y se levantaron a aplaudirle como si no hubiera un mañana, que diría Castizo. Sí. ¿Enganchó Feijóo? Yo creo que sí, y además creo que hay que valorar el hecho de una persona que tiene, en fin, un talante calmado, un talante moderado, tuviera que hacer un esfuerzo dialéctico como el que hizo, pero eficaz. No se puede establecer un juego político en virtud del cual unos siempre tienen que moverse en determinadas líneas rojas, mientras que para los otros hay barra libre.
hemos visto cómo el presidente del Gobierno todos los miércoles calumnia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, atribuyéndole una corrupción que no existe, cómo injuria a los expresidentes Aznar y Rajoy, hablando de... Bueno, y a Felipe González. Y al propio Felipe González, como no se ha parado nunca en barras con alusiones personales, le hemos visto con esta especie de risotadas medio histéricas en el Congreso para denigrar a sus adversarios. Claro, llega un momento en que yo creo que Feijóo lo que hizo fue ofrecer informaciones de interés público. ¿Se refiere al tema de los prostíbulos del suegro del presidente que a título lucrativo beneficiaron a la pareja presidencial? No me voy a poner a calificar el tipo de negocio. Hombre, pero hay que tener un rostro importante para meterse en determinados berenjenales, viniendo donde viene, teniendo la situación que tiene en su entorno más próximo y teniendo y arrastrando lo que arrastra en su propio partido y en su propio gobierno, ¿no? Lo que desde luego es verdaderamente absurdo y es increíble, es decir, que la víctima es él, que es lo que por otra parte el presidente del gobierno suele hacer cuando vienen mal dadas, y es ponerse al frente del duelo y decir no, si a quien hay que compadecerse es de mí porque yo soy la víctima de todo esto. La conspiración de los medios, la conspiración de los jueces, la derecha, es decir, todos aquellos factores que dentro de este relato conspiranoico... La fachosfera. Que ha querido poner en marcha, le permite aparecer como víctima. Ese fue el sentido de aquellos famosos 5 días en los que el presidente de un gobierno desaparece para reflexionar. Es decir, estamos en lo que es la verdadera caricatura que sería risible si no estuviera por medio la responsabilidad de gobernar España. Bueno, ahora ha dicho también que se ha pensado dimitir, incluso convocar elecciones, pero que ha decidido que no. Ni ha pensado dimitir, ni ha pensado en convocar elecciones. Yo creo que este es uno de los trucos de prestidigitador que realmente queda mal, porque no hay cosa más ridícula que ver a un prestidigitador que se le ve el truco, ¿no? Que se le ve que la carta saliendo de la manga o que se le cae la bolita cuando está manejándola con la mano intentando desviar la atención de los espectadores, ¿no? hacia otro punto, ¿no? Yo creo que a Sánchez ya se le han visto todos los trucos. Su lenguaje corporal el viernes yo creo que era muy revelador. Y lo único que queda es esa especie de sonambulismo colectivo, ¿no? El Partido Socialista en este momento es un grupo de sonámbulos que avanzan hacia un abismo político y moral que yo creo que está escrito, pero avanzan dando palmas, ¿no? No es la primera vez que vemos cómo las ovaciones en el Congreso, luego cuando son recordadas, yo creo que deben producir bastante vergüenza en quienes las protagonizaron. Estamos con Javier Zarzalejos, que es eurodiputado, presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento Europeo, director de FAES y un hombre que conoce la Moncloa como pocos, un hombre que estuvo muchos años con José María Aznar en las bambalinas del poder, que se podría decir, que son la gente que más conoce el poder y cómo se opera. Usted está recién llegado de Estrasburgo, ¿qué se dice en Europa? Pues es interesante el proceso de Europa, porque evidentemente la imagen europea para Sánchez ha sido su gran activo en este momento. Y ya hay un proceso, digamos, de resquebrajamiento, ¿no? De hundimiento. Sí, esa foto es significativa. Esa es la foto famosa de La Haya, en la cumbre de la OTAN, donde el presidente del gobierno conscientemente se aparta de la foto de familia unos centímetros, lo suficientes para dar sensación de que él no firmaba el famoso 5% del Producto Interior Bruto a invertir en 2035 como gasto en defensa, ¿no? Entonces, realmente la caída de la imagen de Sánchez, de la imagen personal como dirigente político, es uno de los fenómenos, yo diría, más llamativos a los que en este momento se puede asistir en el ámbito europeo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que él efectivamente es presidente de la Internacional Socialista, pero la Internacional Socialista en este momento es una gran organización de perdedores, ¿no? Por lo tanto, ni siquiera siendo el único primer ministro socialista de uno de los países más importantes de la Unión, está remontando. El informe de la Unión Europea sobre Estado de Derecho en España es duro con España. ¿Por qué?
Vamos a ver, es que estamos hablando de una especie de contradicción. Ustedes lo pueden percibir como una contradicción, porque España, en términos macroestadísticos, la macroeconomía va razonablemente bien, 22 millones de ocupados, creciendo más que el resto de los socios europeos, pero hay algo que falla, ¿no? Que no solo la renta per cápita, que también, sino temas de gobernanza, ¿no? ¿Qué falla? Hay efectivamente muchas cosas que fallan. Tenemos unos datos de crecimiento económico buenos que probablemente van a darse la vuelta desgraciadamente, pero que están, por otra parte, en fin, generados por una aportación importante de la inmigración que hemos recibido, por la importante aportación que supone la deuda en la que estamos incurriendo, por el efecto limitado, pero efecto al fin y al cabo que pueden tener los fondos europeos. Pero junto a eso existe una realidad que también contrasta en Europa. Somos el penúltimo país, solamente mejoramos a Bulgaria en índice de pobreza infantil. Ese es un índice demoledor para cualquier economía que se precie, máxime si eres la cuarta economía del euro. La última encuesta salarial del INE demostraba que los salarios reales en España han perdido poder adquisitivo respecto a lo que había hace 10 años. Estamos creciendo, pero nos hundimos con la pandemia. Por tanto, tenemos un largo trecho que hacer y tenemos que hacer políticas económicas y fiscales razonables de reforma que se tiene que producir. Pero volviendo al tema del informe, yo creo que hay que distinguir entre los árboles y el bosque. Y en este informe los árboles son malos y el bosque es malo. Es malo que en concreto se diga que está parada la reforma del método de elección del Consejo del Poder Judicial, que es un tema hoy por hoy, puede parecer muy técnico, pero es un test clave en este momento en Europa. Por cierto, un gobierno que tiene un gatillo tan fácil a la hora de producir decretos leyes, procedimientos de urgencia en las leyes que le interesa, etcétera, etcétera, pues no ha presentado esa propuesta. Es malo que se nos diga, que se nos recuerde que desde el año 23 tenemos pendiente, el Gobierno tiene pendiente formular la Estrategia Nacional contra la Corrupción. Es malo que se pinte un panorama devastador en materia de corrupción que afecta a la contratación pública. Pero al margen de las menciones concretas que hace ese informe, la imagen que en este momento da de la situación del Estado de Derecho en España, el bosque, para entendernos, es tremendamente preocupante. Y además hay una cosa, si me permites, porque claro, la ventaja que tiene el hecho de que sean informes anuales es que no solamente te permiten analizar la situación en el año que se producen, sino ver la sucesión y por tanto ver cuál es la evolución y cuál es el camino que lleva España. Pues lleva un camino tremendamente preocupante, en la que, digamos, todos los riesgos que se habían advertido de una manera, en fin, pues con el lenguaje de Bruselas, que a veces no es el más específico, pero que es bastante sintomático, todos esos riesgos que se habían empezado a advertir, en este momento ya empiezan a concretarse. No, yo quería preguntarle, porque claro, es muy fácil a veces la oposición, pero no solo la oposición, también algunos medios de comunicación hablan de el Orbán del Sur, ¿no? Que es una forma de descalificar. El otro día se refería Pedro Sánchez a ello desde la tribuna de oradores del Congreso. Hombre, a mí me cuesta hablar del Orbán del Sur, alguien que gana elecciones, que aparentemente se comporta en términos democráticos. Orbán tiene serios hándicaps, vamos a decir así, pero sí es cierto que España, que era un país bien visto en el conjunto de la Unión Europea, el país que aportaba mucho capital humano a instituciones, etcétera. Por ejemplo, esta semana ha visto como Carlos Cuerpo se ha quedado sin la presidencia del Eurogrupo, de los ministros de Economía, había presentado a última hora la candidatura, pero se tuvo que retirar porque tenía Donoghue, el irlandés, muchos más apoyos para seguir. Hemos visto cómo en la última entrega, la quinta, de fondos Next Generation, de los 25.000 se han quedado 1.100 millones porque no se han aplicado políticas de conversión en fijo de funcionarios y otra serie de historias. Es decir, para que me entiendan, no estamos haciendo los deberes. Esa es la sensación que queda y la profesora Ursula von der Leyen nos está castigando. Es una forma caricaturesca de decirlo, pero va por ahí porque no es solo Ursula von der Leyen. ¿Esto es así? ¿Esta visión es así o es demasiado escéptica desde el sur? No, yo creo que efectivamente no estamos haciendo los deberes. La situación, por ejemplo, de los fondos, donde realmente no podemos pensar que se han ejecutado más allá del 24% de los fondos, entendiendo por ejecución lo que entiende el Gobierno, que es, en fin, librar los fondos sin saber efectivamente si se ha producido o no el gasto concreto, la aplicación concreta de ese dinero o no. Yo creo que no estamos ante el Orbán del Sur,
no por falta de ganas, sino porque aquí hay una oposición que funciona. Y por tanto hay una oposición. ¿Y unos jueces? El Partido Popular, no. El Partido Popular en ese sentido que cuenta con el gobierno de la gran mayoría de las comunidades autónomas, que cuenta con un grupo parlamentario amplio y activo, que es un partido que pertenece y que forma parte, y parte muy destacada, del primer partido a nivel europeo, que es el Partido Popular a nivel europeo. Entonces, yo no creo que haya ningún tipo de inhibición ni de autorrestricción por parte de Pedro Sánchez en una deriva claramente iliberal a lo Orbán. Afortunadamente, la diferencia es que enfrente tiene un Partido Popular que con una oposición complicada está consiguiendo evitar, y tiene un conjunto de gobiernos del Partido Popular que objetivamente constituyen un contrapeso a lo que el gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer. En todo caso, insisto, lo preocupante no solamente es la situación actual, sino la evolución, el camino que está siguiendo España. Y desde luego, si se concretaran y llegaran a culminar alguna de las iniciativas legislativas que el gobierno está planteando, por ejemplo, pues estaríamos hablando de algo bastante parecido a Orbán. Mire, en Europa en este momento los tres temas fundamentales en materia de Estado de Derecho, lo que se ve como prueba, como examen en todos los países, son, por un lado, el respeto al pluralismo, fundamentalmente el pluralismo informativo; en segundo lugar, el marco jurídico y la lucha contra la corrupción; y, en tercer lugar, la independencia del Poder Judicial y el papel de la Fiscalía. Estos son los tres temas que realmente hoy por hoy, si tuviéramos que hacer un análisis, como cuando nos hacemos un análisis, son los tres parámetros fundamentales que en este momento son los más sensibles y al mismo tiempo los indicadores más fiables de cuál es la salud del Estado de Derecho. Nosotros tenemos un serio problema de acoso y de ataque al pluralismo informativo. No voy a hablar precisamente en esta casa, que bien se conoce. Tenemos un problema muy serio de lucha contra la corrupción. Hoy mismo hemos conocido el informe de Transparencia Internacional, donde España realmente se desfonda en la clasificación internacional, pero es que tenemos reformas legislativas que van a tener que ser revertidas a la luz de la normativa europea, que han debilitado objetivamente la lucha contra la corrupción, la reforma de la malversación, etcétera. Y tenemos un problema muy serio de ataque sistemático a la independencia judicial y al papel de los jueces dentro del conjunto de nuestro sistema. La reforma, la llamada Ley Bolaños, ¿no? La reforma del acceso a la carrera, que va a permitir entrar a 1000 jueces suplentes, digamos, con una cierta estabilidad, vamos a decir así, ¿no? Que va a permitir entrar a 1004 personas que tienen estudios de Derecho, grado o licenciatura, a los que se quiere premiar dándoles un plus de antigüedad de 5 años, con el beneficio de que, en vez de tener que, en fin, moverse por toda España, como cualquier juez en su carrera hace, van a poder desempeñar su función en la ciudad donde reside. Una ley que quiere debilitar las asociaciones profesionales, y no hay que decir, no es bastante claro por qué, que vuelve a entrar políticamente a través de una participación absolutamente injustificada del Congreso en el Comité de Ética de los jueces, y a través de una regulación del fiscal, no en esta ley, sino en otro proyecto, que es claramente engañosa. Dice, no, vamos a establecer las garantías de independencia del Ministerio Fiscal. No es así. Se quiere dar la vuelta a un sistema judicial competente desde el punto de vista profesional y creíble, por razones estrictamente ideológicas. Y además, que nadie se engañe, porque están diciendo y seguirán diciendo que es que hay un mandato europeo para hacer esto. No hay ningún mandato europeo para hacer esto, ninguno. Se nos acaba el tiempo. La verdad es que una charla con Javier Zarzalejos, eurodiputado, presidente de la Comisión de Justicia e Interior, director de FAES, es una charla interesante, pero se nos acaba el tiempo. Yo no quiero acabar sin preguntarle lo siguiente, también es europea la pregunta. El Tribunal Constitucional acaba de dar luz verde a la ley de amnistía. Si en octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento en España, le quita la razón al Tribunal Constitucional, ¿estaríamos ante un conflicto institucional inédito? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué pasaría? Inédito sería, pero sería resoluble. El principio de primacía del derecho europeo es clave. El Tribunal Europeo no entra a valorar la constitucionalidad de las leyes, eso siempre lo ha dicho, la constitucionalidad de las leyes corresponde a valorarlas. O sea, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido podría sentirse no concernido, aunque tenga que aplicarlo. El Tribunal Europeo no va a decir si la ley es constitucional o no, el Tribunal Europeo lo que va a decir es si la ley es acorde al derecho europeo. Pero no estará conmigo que políticamente sería un... Sí. Sin duda. Para España como reino, sin duda, como país. Sin duda. No afectaría a la Constitución, pero sí afectaría al propio fallo del Tribunal Constitucional y quedaría en una situación, desde luego, desairada. Pero esa es la lógica de la Unión Europea y sobre eso va a tenerse que pronunciar el Tribunal. Bueno, podría no haber sido así, si hubiera Cándido Conde Pumpido admitido esperar a que el Tribunal Constitucional viera la sentencia que va a hacer el TJUE en octubre, perfectamente podría haberlo hecho después, ¿no? Es algo realmente extraño, poco delicado, poco considerado hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que alguien podría pensar que de lo que se trata es precisamente de acelerar las cosas para plantear un hecho consumado al Tribunal de Justicia y que el Tribunal de Justicia pues pudiera de alguna manera ver condicionada su resolución final por el hecho de que ya el Tribunal Constitucional había adoptado la suya. O sea, una ley de amnistía emplatada en Europa. Esto es mío, no lo ha dicho usted. Oye, Francisco Javier Zarzalejos, ha sido un placer tenerle con nosotros. Igualmente. Y, bueno, pues, ya sabe que usted puede volver aquí cuando quiera y estamos encantados de tenerle con nosotros. Y a todos ustedes, nada, bueno, pues saben perfectamente que la siguiente semana, estamos en julio, la verdad es que la política ya va bajando, pero el problema que tenemos es que los tribunales no, porque ya saben que la justicia, el mes de agosto es inhábil en justicia, y todos los tribunales y todas las UCOs del mundo y todas las fiscalías anticorrupción del mundo se esmeran en tener todo preparado para irse el 31 de julio de vacaciones y se esperan sorpresas. No les puedo decir más porque tampoco las sé, pero intuirlas las intuimos todos. Hasta entonces, que pasen un buen verano los que están ya de vacaciones y los demás nos vemos la semana que viene.